Ok, chicos, esta es la segunda parte del video y vamos a responder las siguientes preguntas. En la pregunta D nos piden, determinen la cantidad de nuevas acciones a emitir y el nuevo valor de mercado si el valor de suscripción de las nuevas acciones se hace a 3 soles cada uno. Recuerden que en la pregunta anterior nos pidieron determinar cuánto debía amortizarse de deuda y de eso habíamos desprendido que 50 millones se iban a utilizar de la tesorería excedente y 50 millones se iban a utilizar de un aporte de capitales. Entonces, lo que nos están pidiendo en la pregunta de ahora es determinar la nueva cantidad de acciones a emitir y el nuevo valor de mercado de cada una de estas acciones. Si el valor de suscripción de estas nuevas acciones se hace a 3 soles cada una. Importante recordar que según la valorización hecha previamente, el valor de cada acción es 4.28 soles, ¿no? Ese es el precio según los cálculos que se ha realizado a través de la información que nos ha brindado la consultora. Y ese debiera ser el valor de cada una de las acciones de esta empresa. Sin embargo, noten bien que en la pregunta nos están diciendo que el precio de suscripción de cada una de estas nuevas acciones no va a ser a 4,28, sino va a ser a 3 soles. Ya desde ahí debiera darnos un indicio de qué efectos van a verse reflejados en la resolución de la pregunta. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Como les digo, chicos, esto es básicamente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Lo que nosotros debiéramos priorizar es el planteamiento. Entonces, vamos a analizar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que inicialmente el valor contable del patrimonio, del capital accionario de la empresa es de 500 millones, cuyo valor nominal es 1 y el número de acciones es 500 millones. Con lo cual, nosotros habíamos determinado a través de la valorización de esta firma consultora que el valor de mercado era 2.138 millones, ¿no? Con lo cual habíamos determinado que el precio de la acción era 4 soles con 28. Estos datos que ustedes ven aquí se han traído de lo que ya habíamos calculado previamente. Como les decía, el valor del patrimonio era 2.138 millones y con el número de 500 millones de acciones en circulación determinábamos que el valor de la acción era 4,28. Chicos, tener presente siempre la diferencia que hay entre el valor nominal de la acción, que es el valor que se va a ver reflejado contablemente, y el valor de mercado de cada acción. El valor nominal es lo que se va a ver reflejado en la cuenta de patrimonio, específicamente en la cuenta de capital social, y el valor de mercado es el valor al cual se negocia, ¿no? Es decir, que si ustedes son dueños de una acción, ustedes la debieran estar vendiendo 4,28. Sin embargo, aquí los accionistas se han puesto de acuerdo y han determinado un precio de suscripción de 3 soles. Entonces vamos a ver qué efectos tiene eso en el precio de cada acción. Recuerden que el aporte que se está realizando es por 50 millones. Eso es lo que nosotros habíamos determinado aquí en aumento de capital. 50 millones de soles. Y se está realizando un precio de suscripción de 3 soles. ¿Qué quiere decir precio de suscripción? Quiere decir el precio que se paga por cada una de las acciones. Y hay que considerar algo en ese precio de suscripción. Cuando nosotros nos hablan de precio de suscripción, nos están hablando de lo que se va a pagar efectivamente por cada una de las acciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuánto se está pagando más respecto del valor nominal. Es decir, tenemos que considerar cuál es la prima adicional que se paga respecto del valor nominal de cada acción. Con lo cual, tenemos que el precio de suscripción
va a componerse de dos valores. Valor nominal de cada acción más la prima de suscripción de cada acción. Vamos a completar aquí, precio de suscripción de cada acción. Entonces, si a nosotros nos dicen que el precio de suscripción es 3 soles y nosotros sabemos que el valor nominal es 1 sol, por descarte vamos a determinar que la prima de suscripción es de 2 soles. Esta prima de suscripción básicamente es la diferencia que hay entre el precio de suscripción y el valor nominal de cada acción. Y esta prima de suscripción se tiene que ver reflejada en el patrimonio y se va a ver reflejada explícitamente en esta cuenta de capital adicional, que la vamos a pintar de otro color, porque es una cuenta que estamos añadiendo, la cual va a reflejar el excedente que se está pagando, el excedente adicional del valor nominal de cada acción, ¿no? Como vemos ahí en el comentario que hemos puesto, es prima de emisión es 2 soles por cada acción nueva emitida. Entonces, como por cada acción se está pagando 3 soles y el aporte ha sido de 50 millones, el número de acciones que se están emitiendo no son 50, sino son 16.67 millones. Es decir, si se ha hecho un aporte de 50 y cada acción ha costado 3 soles, hacemos la división de eso y eso me va a dar a mí el número de acciones a emitirse. Y si cada acción tiene un valor nominal de 1, el valor contable va a ser 16.67 millones. Con lo cual tenemos que si teníamos inicialmente 500 millones en el capital social y se han emitido 16.67 millones de acciones a un valor nominal de 1, tenemos que esto ha incrementado el valor contable en 516.67 millones, lo cual se va a ver reflejado en el capital social. El número de acciones, como ya lo sabemos, son 516.67 millones y como habíamos visto arriba, ¿no? Si ustedes recuerdan este cuadrito, el valor del patrimonio producto de este aporte de capitales iba a aumentar a 2.188 millones. Era lo que teníamos inicialmente, más los 50 millones que estamos realizando de aporte. Eso me da que como valor de mercado, el patrimonio vale 2.188 millones. Entonces, lo que nos queda a nosotros calcular es el precio por acción del mercado. ¿Y cómo hacemos eso? Como habíamos hecho en la parte previa, dividir el valor de mercado entre el número de acciones en circulación, lo cual me está dando un precio por acción de 4,23 soles, lo cual me indica a mí que el precio por acción producto de este aporte de capitales se ha visto afectado, y se ha visto afectado de manera negativa, ¿no? Se ha visto afectado de manera negativa. ¿Y por qué se ha visto afectado de manera negativa, chicos? Básicamente porque el precio de suscripción de estas nuevas acciones ha sido menor al precio por acción que ya teníamos. Es decir, si nosotros teníamos un precio por acción de 4,28 soles y suscribimos acciones por un importe menor, obviamente, luego de realizado el aporte, ese precio por acción se va a ver impactado negativamente.
básicamente porque estoy suscribiendo acciones a un valor menor. Eso implica que se haya generado un efecto dilución, es decir, que el precio de las acciones se ha diluido, quiere decir que ha caído. Ese es el principal efecto y la principal conclusión que nosotros debiéramos sacar, que producto de emitir acciones a un precio de suscripción menor al precio de mercado, ha generado que el precio de la acción se haya diluido. Esa es la principal conclusión que nosotros debiéramos sacar. Entonces, lo que resta aquí ahora es simplemente calcular el valor del patrimonio. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que el capital social, obviamente, vamos a tomar esta información del balance general. Vamos a hacerlo, vamos a partir esto desde cero, chicos, ¿ok? Esto sí vamos a hacerlo desde cero para poder profundizar en cómo se estructura esta parte del balance general. Tenemos que el capital social, obviamente, es el valor contable, es decir, los 500.000 que teníamos inicialmente, más las nuevas acciones que se han puesto en circulación. Y como cada una de estas acciones en circulación tiene un valor nominal de 1, eso es el nuevo capital social contable. El capital adicional lo vamos a sacar con la diferencia que hay entre el aporte menos el valor contable de esas acciones, lo cual nos daría un capital adicional de 33.33. Eso lo sacamos, eso hace referencia a la prima de emisión, es decir, a esos 2 soles que hemos pagado adicionales por el número de acciones suscritas. Eso nos da los 33.33. Entonces, a eso le tenemos que sumar lo que teníamos previamente en el balance. En el balance teníamos 21 y eso nos da 54.33. La reserva legal va a seguir siendo la misma y las utilidades acumuladas también. Con lo cual, tenemos un valor en patrimonio de 1.121. ¿Ok, chicos? Esto es relativamente sencillo. Han visto casos más grandes, más complejos, pero de todos modos vamos a ir trabajando cada uno de estos cálculos de manera de reforzamiento. Porque aquí simplemente son sumas, restas, multiplicaciones. Aquí es ver cómo aterriza en un estado financiero. Nos vamos con la pregunta E. En la pregunta E nos piden lo siguiente. Determine el nuevo precio por acción si se capitaliza el 50% de las utilidades acumuladas a diciembre del 2002. ¿Ok? Lo que me están diciendo es que hay que determinar el nuevo precio por acción producto de la capitalización del 50% de las utilidades acumuladas. Chicos, a los accionistas se les puede pagar de diversas formas. Una es a través de los dividendos, ¿no? En el cual a ellos, producto de la inversión que han realizado en la organización al ser accionistas, se les retribuye con un dividendo por su participación. Pero también hay una forma de retribuirle su participación, no solo con efectivo, sino también dándole más acciones. ¿Y de qué forma le damos más acciones? Haciendo una capitalización de utilidades. ¿Y qué nos dice el caso? Que la capitalización va a ser del 50% de las utilidades acumuladas, con lo cual nosotros vamos a multiplicar el 50% de las utilidades acumuladas. ¿Y dónde están las utilidades acumuladas? Me dicen que va a ser el 50% de las utilidades acumuladas del 2012, por eso la multiplicamos. Eso nos da 225 millones, es decir, a las accionistas se les va a pagar con 225 millones de acciones.
a un valor nominal de 1. Hay algo muy importante aquí que no debemos perder de vista. Lo que no debemos perder de vista es que esta capitalización es simplemente la entrega de un mayor número de acciones, mas no implica el desembolso de efectivo. Cuando se capitalizan utilidades, no hay desembolso de efectivo. Lo que se hace es liberar nuevas acciones. Es decir, de utilidades acumuladas van a pasar a capital social. Es simplemente un movimiento contable el que se genera, más no un desembolso de efectivo. Esto lo habíamos visto en las primeras prácticas dirigidas de planeamiento, cuando veíamos la diferencia entre lo que era un dividendo y lo que era una capitalización de utilidades. Acá lo estamos viendo un poco más a profundidad y de manera más desplayada. Entonces, tenemos que inicialmente, ¿no? Recuerden que estas preguntas son secuenciales, es decir, lo que se hizo en la pregunta anterior va a impactar en lo que estamos haciendo en esta nueva pregunta. Con lo cual, el valor contable que teníamos al cierre de la pregunta anterior era 516.67 millones, a un valor nominal de 1 me daba 516.67 millones de acciones en circulación, ¿no? A un precio de acción por mercado de 4.23, que éramos con lo que habíamos cerrado previamente, y un valor de mercado de 2.188 millones, que esta información era lo que habíamos obtenido al cierre. ¿Ok? Es la misma figura de la pregunta anterior, partimos de ahí. Con lo cual, nosotros tenemos que agregar el efecto que nos está pidiendo esta pregunta, es decir, la capitalización que nos está pidiendo esta pregunta. Producto de que la capitalización ha sido de 225 millones, se han generado 225 millones más de acciones. Es decir, se han emitido nuevas acciones liberadas. Con lo cual tenemos que el valor contable es de 741.67 millones, es decir, ha aumentado producto de la capitalización. Y tiene sentido porque la capitalización lo que implica es emitir nuevas acciones, es decir, darle como retribución a su participación al accionista un mayor número de acciones. Por ende, tiene sentido que el valor contable aumente, al igual que el número de acciones. Y esto se hace tomando como referencia el valor nominal, porque es más que todo un movimiento contable, ¿no?, que tiene implicancia en la generación de nuevas acciones, pero no implica un desembolso de efectivo. Por eso es que ustedes aquí no van a encontrar valor de mercado para la capitalización. Es decir, aquí no aplica porque no hay desembolso de efectivo. ¿Ok, chicos? Entonces, esto era como teníamos inicialmente y vamos a ver qué efecto se ha generado. Primero en el valor de mercado. En el valor de mercado, como les decía, al no implicar un desembolso de efectivo ni una salida de efectivo, porque no implica ninguno de los dos esta capitalización, el valor de mercado va a seguir siendo el mismo. Es decir, no va a haber ningún cambio en el valor de mercado del patrimonio. Sin embargo, en el precio por acción a valores de mercado sí va a haber un efecto adverso. ¿Por qué? Porque se han generado un mayor número de acciones. Es decir, en circulación hay más acciones. Con lo cual, si nosotros calculamos el nuevo precio por acción luego de la capitalización, vamos a tener que el valor de mercado lo vamos a tener que dividir por el nuevo número de acciones en circulación, con lo cual tenemos que el nuevo precio por acción a valores de mercado es 2,95, lo cual ha hecho que se diluya aún más el precio de cada acción. Y eso es lo que tenemos aquí anotado como comentario. El efecto de dilución generado al incrementar la cantidad de acciones producto de la capitalización de utilidades. Es decir, lo que ya les había comentado anteriormente, producto de que se han capitalizado utilidades, es decir, ha aumentado el número de acciones en circulación, porque es una forma de retribuirle al accionista su participación, el precio se ha diluido.
Obviamente le afecta al accionista, sí, le afecta porque el precio por acción se ha diluido, es menos de lo que tenían anteriormente, pero en contrapartida tiene más acciones. Si se dan cuenta, la totalidad de su cartera no se está viendo no se está viendo pues impactada en realidad, ¿no? Porque el valor de mercado sigue siendo el mismo, si se han dado cuenta. Solo que ahora tienen más acciones. Entonces, como les había comentado, vamos a trabajar nuevamente esto, ¿no? Para poder llegar a la respuesta. Entonces, tenemos obviamente que el capital social, ¿no? Vamos a tomar este como referencia, se ha visto aumentado por la capitalización, con lo cual tenemos 741.67 millones. En capital social, en capital adicional, seguimos teniendo lo mismo, es decir, eso no ha variado porque no ha habido ni incremento ni salida de efectivo, es decir, no ha sido un aporte a un precio de suscripción mayor al valor nominal, no ha habido nada de eso, por ende el capital adicional se mantiene igual. La reserva legal también se va a mantener igual, y las utilidades acumuladas sí se van a ver afectadas, es decir, teníamos inicialmente 450, pero algunas ya se liberaron, es decir, algunas utilidades acumuladas ya se capitalizaron, dejaron de ser utilidades acumuladas para convertirse en acciones, es decir, aumentar el capital social. Con lo cual, tenemos que restar el monto de capitalización. Contablemente, como les decía, es simplemente un reacomodo. Si se han dado cuenta, el total del patrimonio en este caso sigue siendo el mismo que aquí. Es decir, simplemente se ha dado un reacomodo entre las utilidades acumuladas y el capital social. Todo lo demás se ha mantenido igual. Ojo, que el principal efecto y la principal conclusión que debemos sacar aquí es que producto de esta capitalización, es decir, producto de que los accionistas ahora tengan más acciones y el valor de mercado siga siendo el mismo, el precio por cada acción se ha diluido. Ahora sí nos vamos a la pregunta F. Y en la pregunta F nos dicen lo siguiente. Determinar el nuevo precio por acción si la empresa decide declarar y pagar 50 millones de soles como dividendos. Chicos, y aquí sí es importante. ¿Por qué? Porque los dividendos, como ustedes han visto en las primeras prácticas dirigidas, los dividendos sí implican un desembolso de efectivo. Es decir, para poderle pagar al accionista, es decir, para poder retribuir su participación en el accionariado, ya no le vamos a pagar con más acciones, sino le vamos a pagar con efectivo. Y al pagar con efectivo, la tesorería se va a ver reducida. Y al verse reducida la tesorería, ¿qué sabemos? Que se va a ver impactado el valor de patrimonio a valores de mercado. Es lo que hemos visto en esta parte de aquí. La tesorería se ha visto afectada, como han visto ustedes, por los movimientos, el valor del patrimonio se ha visto afectado por los movimientos que hay en tesorería. Entonces es importante tener eso en cuenta para contestar la pregunta F. Entonces, tenemos que partimos del escenario anterior, en el cual teníamos un valor contable de 741.67 millones, un precio por acción de 2,95 que ya se ha diluido aún más de esos 4,28 que teníamos inicialmente, pasaron a 4,23, luego a 2,95, ahora vamos a ver que también va a tener un efecto y vamos a medir. El tema de los dividendos, el pago de dividendos no afecta en nada la parte contable del capital social. Porque el principal efecto del pago de dividendos es la salida de efectivo. Con lo cual, tenemos que el valor de mercado va a reducirse. Obviamente porque la tesorería se está reduciendo. Con lo cual ahora tenemos como valor de mercado
2.138 millones. Y el mismo número de acciones en circulación que teníamos en la pregunta anterior, con lo cual, si nosotros quisiéramos calcular el nuevo precio por acción a valores de mercado, tendríamos que este nuevamente se ha visto diluido, es decir, se ha reducido. ¿Y por qué se ha reducido? Porque obviamente al pagar dividendos se afecta la tesorería y al afectarse la tesorería se afecta el valor de mercado de la empresa. Es básicamente eso. Obviamente los socios tienen el mismo número de acciones que en la pregunta anterior, pero su valor de cada acción se ha visto disminuido. Sin embargo, en contraprestación han recibido efectivo, han recibido liquidez. ¿Ok? Nuevamente vamos a hacer lo mismo aquí para ver cuál ha sido el efecto, ¿no? El capital social va a seguir siendo el mismo, eso no ha cambiado, ¿no? El capital adicional también. Y la reserva legal igual. El principal cambio que vamos a tener es con las utilidades acumuladas. Como les decía, cuando se retribuye la participación del socio, del accionista, se puede hacer de dos maneras: dándole más acciones o pagándole dividendos. Obviamente, este pago de dividendos va a implicar una salida de efectivo y su contrapartida va a ser las utilidades acumuladas. Recuerden, pues, que todo movimiento que hay en la parte de activos tiene que tener una contrapartida en la parte de pasivos o patrimonio. En este caso, su contrapartida son las utilidades acumuladas. Con lo cual, teníamos los 225 del escenario anterior y a eso tenemos que quitarle los 50 del pago de dividendos. Con lo cual, tenemos que el total del patrimonio es de 1.071 millones. Esto es lo que se ha visto afectado, al igual que en el caso anterior con la capitalización. Obviamente aquí sí hay un efecto de caída en el patrimonio contable porque ha habido un desembolso de efectivo, lo cual también se ha visto reflejado en el valor de mercado del patrimonio. Y ahora nos vamos ya con la pregunta G, en la cual nos dicen proyectar el flujo de caja y el balance general para el año 2013, considerando todos los cambios en los puntos anteriores. Y sí vamos a tener que proyectar el flujo de caja y luego también el balance general. Entonces vamos a hacer algo bien bonito. Vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí y lo vamos a calcular desde cero. ¿Ok? Ok. Este sí lo vamos a dejar porque es simplemente calcular el capital de trabajo y su variación. Entonces, partamos con el flujo de caja y en este caso vamos a utilizar el método, a ver chicos, el método indirecto. Yo sé que no están ahí, pero cuando vean el video, al hacer la pregunta espero que la hayan podido responder. En este caso vamos a trabajar el flujo de caja mediante el método indirecto. Entonces, vamos a partir de la utilidad neta y la utilidad neta, ¿dónde la encontramos? En el estado de ganancias y pérdidas. Ya lo habíamos proyectado, ¿no? Tenemos ahí 102.6 millones que ya habíamos proyectado. Recuerden que la utilidad neta considera la depreciación, pero la depreciación es un gasto desembolsable o no desembolsable. Es un gasto no desembolsable, por ende, debemos de considerar
como gasto no desembolsable. Es decir, si a la utilidad neta le hemos quitado este valor, cuando calculemos el flujo de caja debemos de sumar, porque no implica un desembolso. ¿Me ha generado un escudo fiscal? Sí, pero no implica un desembolso. Y al no implicar un desembolso, yo tengo que sumárselo a la utilidad neta. La variación del capital de trabajo, como les decía, y esto sí hagámoslo interactivo, chicos. El capital de trabajo, ¿qué nos dice el texto? Nos está diciendo que el capital de trabajo va a mantener la misma proporción del año anterior. ¿Cómo calculamos esa proporción? Sencillo, haciendo una relación entre las ventas y el capital de trabajo del año anterior. Y esa proporción nos ha salido de 15%, es decir, el capital de trabajo representa el 15% de las ventas del año pasado. Para fines prácticos, este año estamos asumiendo lo mismo, con lo cual el capital de trabajo proyectado va a representar el 15% de las ventas del año 2013. Con lo cual tenemos que el capital de trabajo proyectado es 175.5, ¿no? Y de una vez, chicos, hagamos esto. Si ya tenemos calculado el capital de trabajo, plasmémoslo en el balance general. Es decir, los estados financieros, cuando nosotros los vamos trabajando, recapitulando un poquito, si bien comenzamos por el estado de resultados, luego por el flujo de caja y terminamos con el balance general, al ser estados financieros que interactúan entre sí, nosotros podemos, al desarrollar uno, podemos completar cifras de otros. Entonces, no perdamos el tiempo y hagámoslo. Recuerden que cuando estén en una práctica, en un examen, tienen que ganar tiempo. Entonces, ¿cómo vemos la variación del capital de trabajo? A ver, chicos, si la variación va a ser positiva o negativa va a depender de lo que entendamos por capital de trabajo. El capital de trabajo está constituido por cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Es decir, las cuentas por cobrar y el inventario lo financiamos nosotros como empresa. Las cuentas por pagar me lo financia el proveedor. Entonces, con lo cual, al netearse todo eso, me queda que el capital de trabajo operativo es una inversión que la empresa realiza. Entonces, si el año pasado teníamos como capital de trabajo 150 y este año tenemos que el capital de trabajo es 175.5, la variación va a ser positiva o negativa. La respuesta debiera ser que la variación es negativa, es decir, si inicialmente yo tenía 150 millones invertidos y ahora tengo 175.5 millones invertidos, quiere decir que estoy invirtiendo más. Si yo invierto más, implica una variación negativa. ¿Correcto? Correcto, chicos. Entonces vamos a tener acá que la variación de capital de trabajo va a ser la diferencia de lo que tenemos este año con lo que teníamos el año anterior. Y producto de que nosotros estamos realizando esa inversión, implica un mayor desembolso de efectivo, con lo cual la variación se hace negativa. Ok. Entonces, la inversión fija y el CAPEX ya me lo dieron como dato, me han puesto aquí desde las primeras premisas que la empresa iba a invertir 250 millones, con lo cual, si nosotros estamos invirtiendo, ¿qué implica? Que nosotros estamos desembolsando eso. Si nosotros desembolsamos esto, vamos a tener un flujo de salida de efectivo. Con lo cual vamos a tener que el flujo de caja económico es 115.7 millones negativo. ¿Qué va a pasar con la deuda financiera neta? Los únicos movimientos de deuda financiera han sido no para pedir deuda, sino para pagar deuda. En este caso, estamos pagando, amortizando deuda por 100 millones, que era lo que habíamos tomado en las primeras preguntas. Recuerden, habíamos amortizado deuda por 100 millones, con lo cual
ese desembolso que hemos hecho al banco implica una salida de efectivo, por eso va como flujo negativo. El aporte de capital que hemos hecho es por 50. Recuerden que de esos 100 que se iban a amortizar, 50 salían de tesorería y 50 provenían de un aporte. Entonces, el aporte de capital va a hacer que la tesorería aumente. ¿Qué más ha pasado? Ha habido un pago de dividendos. Esos dividendos implican una salida de efectivo. Con lo cual, tenemos como flujo neto 215.7 y para nosotros ver cuánto nos queda como saldo final de tesorería, tenemos que tener en cuenta lo que teníamos al inicio. ¿Y cuánto era lo que teníamos al inicio en tesorería? Nos vamos a nuestro balance general del año anterior, teníamos 250 y nuestro saldo final va a ser lo que teníamos al inicio más el flujo neto que hemos generado este periodo. Con lo cual, mi saldo final va a ser 34.3 millones. Eso es lo que vamos a tener también reflejado en el balance general. Entonces ya tenemos la tesorería, ya tenemos el capital de trabajo, ya completamos el flujo de caja, ahora simplemente nos falta completar el balance general. Y la inversión fija ya sabemos que ha habido un incremento de 250. Con lo cual, tenemos que considerar lo que teníamos en el año anterior, ¿no? Los 1.300 que teníamos en el año anterior, pero a esto que tenemos que agregarle. Tenemos que agregarle que ha habido un incremento de ¿cuánto? De 250. ¿Y esos 250 de dónde provienen? De la inversión que hemos realizado en CAPEX. Si bien en el flujo de caja implica una salida de efectivo, la cuenta de inversión en el balance general va a aumentar, porque implica que ahora tengo mayor cantidad de activos. Pero ojo, nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando de la depreciación acumulada. Recuerden que la cuenta de activos fijos, ¿no? La cuenta de activos fijos neto incluye dos partidas, que es el activo fijo bruto y la depreciación acumulada. Con lo cual nosotros tenemos que considerar la depreciación del periodo. Y la depreciación del periodo ha sido 57.2. Con lo cual, tenemos que nuestra inversión fija ahora es de 1.492.8 millones. Con lo cual tenemos que el total de activos es 1.702.6 millones. Vamos con la deuda de corto plazo. ¿Qué ha pasado con la deuda de corto plazo? La hemos amortizado. La deuda de corto plazo la hemos amortizado. Recuerden que hemos pagado 100 por esa deuda, ¿no? Y aquí tenemos el monto de la amortización. Con lo cual la deuda de corto plazo se va a quedar en 79 y la deuda de largo plazo va a seguir siendo la misma. Con esa no ha pasado nada, ¿no? Si obviamente esa deuda no ha disminuido es porque nos estamos encontrando frente a un bono. ¿Qué tipo de bono? ¿Con amortización constante o qué tipo de esquema de amortización puede tener ese bono, chicos? Si el año pasado teníamos tal importe y ahora tenemos el mismo importe. Más que probable que estamos frente a un bono BULE, ¿no? Frente a un esquema de amortización BULE. Recapitulando un poquito lo que hemos hecho en las prácticas dirigidas previas. Como capital social, bueno, el capital social ya lo habíamos determinado en la pregunta anterior. Bueno, teníamos que era 741 después de todos los cambios. Lo mismo con el capital adicional. Esto ya lo habíamos resuelto previamente. La reserva legal sigue siendo 100, ¿no? Y las utilidades acumuladas han disminuido a 175 y en utilidad del ejercicio nosotros vamos a registrar la utilidad neta, que lo pueden jalar de aquí o lo pueden traer del estado de resultados que está arriba. Con lo cual tenemos que el total del patrimonio es 1.173.6 millones y
El total de deuda son 529 millones, con lo cual tenemos que activo menos deudas menos patrimonio calza. Es decir, si sumamos las deudas y sumamos el patrimonio, me va a dar la misma cantidad que tenemos en activos. Con lo cual, mi balance general A cuadrado, hemos proyectado el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general de cero. Aquí sí tenía sentido realizar la proyección paso a paso porque era a manera de refrescar pues los estados financieros y lo que veníamos trabajando. En los primeros cálculos no fue tan necesario porque prácticamente eran sumas y restas y lo importante ahí era conocer, como habíamos explicado aquí, cómo era el planteamiento. Entonces, chicos, ¿no? Este solucionario es el que se va a colgar, es igual que el original, no hay ningún cambio. Y bueno, ya despedirme, ¿no? Siendo que ahora es la última práctica dirigida y desearles pues éxitos en su examen final. Sé que muchos ya prácticamente a estas alturas ya están aprobados porque les ha ido muy bien en su parcial y en su examen, perdón, en su parcial y en sus prácticas calificadas y en sus controles han aprovechado que muchos de ellos han venido muy fáciles y han sacado muy buenas notas y ya de hecho están aprobados. No se descuiden, busquen que aprovechar eso y sacar un buen promedio. Y quienes todavía están ahí porque se van por cierto puntaje, chicos, con calma y con tranquilidad, que si ustedes entienden todos los conceptos que están detrás de los casos que nosotros resolvemos, van a poder resolver cualquier cosa. De hecho, la constante es que las evaluaciones que les tomemos no sean tan operativas. Entonces, en ese sentido, me he visto más tentado ahora en explicarles, pues, más que todo la parte conceptual de cómo planteamos el caso, porque en realidad la parte operativa no dejan de ser sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que eso ustedes, pues, no tiene sentido que sea el foco del curso enseñar eso, sino más que todo centrarnos en cómo planteamos y por qué lo planteamos así y qué conclusión sacamos de lo que estamos realizando. Entonces, chicos, yo ahora ya me despido a nombre del resto de JPs y de los profesores del curso, deseándoles pues que primero que nada estén muy bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. Los reitero, eh, el tema es muy delicado. En algunas casas, en algunas familias habrán problemas de este tipo, chicos. Tranquilidad, esto ya va a pasar en algún momento, nos ha servido de experiencia y de alguna manera nos ha mejorado también como personas porque nos está preparando para otras cosas. Y tomen esto como un aprendizaje. De hecho, el curso se recibió mucho feedback de parte de ustedes, se fueron reformulando algunas cosas y de alguna manera yo creo que pues tiene muy buen material tanto en estos videos que preparamos como los videos en las mismas sesiones de PD, igual con los profesores. Hay mucho material que ustedes van a tener para seguir repasando, seguir practicando e incluso cuando estén trabajando vuelvan a revisar estos casos y sirven muchísimo. Pues se lo digo en mi propia experiencia, yo he sido alumno del curso y ahora estoy trabajando, pues, por ejemplo, en la superintendencia. Antes he trabajado en una empresa subsidiaria del Banco Nacional de París, que es el séptimo banco más grande del mundo. He estado también en una empresa pequeña, que era una importadora textil. He estado, pues, en el grupo Selima Trébol, que fue el caso de la práctica dirigida 1. He estado también en una firma auditora, consultora como es PricewaterhouseCoopers. Entonces, los contenidos del curso a mí siempre me han servido muchísimo. De hecho, siempre que entré a trabajar a alguno de estos sitios destacaba porque el contenido del curso a mí me sirvió muchísimo. Los profesores hacen muy buen esfuerzo en plasmar la realidad al curso. Y yo creo que cuando ustedes entren al mercado laboral y se den cuenta de todo lo que se exige en el mundo laboral de manera muy competitiva, esto de aquí les ha dado grandes armas. No solo este curso, sino los otros cursos de las otras ramas los han preparado para que ustedes con tranquilidad asuman los retos. Así que, chicos, de mi parte, ha sido un gusto este ciclo y cualquier duda o consulta la dirigen a nosotros los jefes de práctica o los profesores y siempre vamos a tener la total disponibilidad para ayudarlos. Muy bien chicos, yo me despido ahora y éxitos en su examen final. Confío en que todos ustedes van a poder sacar lo mejor de este curso y todos aprobar y esa es la idea y eso es lo que buscamos. Que ustedes aprendan y producto de haber aprendido, ya el aprobar viene por sí solo. Si ustedes han aprendido, den por descontado que van a aprobar. Así que chicos, mucho gusto, nos vemos.